Buenos días a todos. Gracias por estar en esta charla de matemáticas y cultura. El día de hoy tenemos como invitado a Leo Corri. Mm, Estudió matemáticas en Venezuela y después sí realizó un doctorado en Historia y Filosofía de las Matemáticas en Israel. Y vive ahí, trabaja ahí y le damos la bienvenida. Hoy nos va a hablar sobre estética modernista y álgebra moderna. Bienvenido, Leo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por los que participarán hoy en mi charla, que espero que la encuentren interesante. Yo, como ya dijo Javier, yo soy historiador de la matemática y yo generalmente trabajo sobre cuestiones que tienen que ver sobre cómo se ha desarrollado, cómo se han desarrollado las ideas matemáticas, pero también me interesan mucho asuntos que estén en el diálogo entre las matemáticas y la cultura de una época determinada. Y en particular, esta charla de hoy tratará sobre un tema así, como ustedes ven en el título y ahora en la diapositiva, la presentación que voy a usar. Entonces, ustedes ven que yo conecto acá como título, y yo voy a tratar de conectar también desde el punto de vista de contenido, la idea de la estética modernista con la idea de la álgebra moderna, en realidad con la idea de la matemática moderna, ¿no? Más ampliamente hablando, pero bueno, el álgebra moderna representa muy bien la idea de la matemática moderna, y la foto que puse acá en la parte de la matemática es la primera página del libro de álgebra moderna de Bartel van der Waden, que fue alumno de Emmy Noether en Göttingen y publicó este libro que, bueno, cambió el rumbo del álgebra, se puede decir, y no solo del álgebra, sino de muchas disciplinas matemáticas. Se publicó en 1930 y el cambio se puede explicar y se entiende y se puede enfocar desde el punto de vista interno de las ideas. Bueno, esto yo lo hice en realidad mi doctorado, que ya hace mucho tiempo que lo completé, trató de la idea de cómo se consolidó esta idea el nuevo tipo de álgebra a manos de Noether y Artin sobre todo, pero no únicamente, y cómo después salió en este libro de texto que cambió, como dije, el rumbo de la matemática. Pero volviendo más enfocadamente al tema de la charla y a lo que ustedes ven acá en esta diapositiva, el punto de partida de esta conversación y de las ideas que algunos historiadores de la matemática han desarrollado al respecto se refiere al hecho bastante claro que en los años 1890 y 1930, tanto en las matemáticas como en el arte, se suceden profundas transformaciones. Las profundas transformaciones que se dan en las artes generalmente se asocian con la idea del modernismo, y las de la matemática generalmente se asocian con la idea de algo llamado las matemáticas modernas. Y la pregunta es si hay algún tipo de conexión en los procesos o en las características de lo que se puede llamar el modernismo en las artes y lo que se puede llamar las matemáticas modernas. Con respecto a las artes, bueno, yo creo que esto es un tema bastante conocido en la pintura y la escultura, por ejemplo. En la pintura, yo voy a tirar aquí algunos nombres para que nos ubiquemos, ¿no? En la pintura, el cubismo, con toda la gente alrededor de ellos, Leger y Picasso son dos nombres conocidos, pero también está el futurismo italiano, Bocconi y otros. En la literatura tenemos autores como James Joyce, Joseph Conrad, Alfred Döblin y otros que precisamente caen en esta época y se consideran escritores modernistas. En la música, Schoenberg, Stravinsky, Honegger, etcétera. Y en la danza, bueno, el nombre más clásico que se asocia con el modernismo en danza es Isadora Duncan. Y en arquitectura ya vamos a mencionar varios nombres, así que lo dejo en este momento un poco de lado, pero vamos a volver específicamente. Y puse en esta lista también la filosofía, no porque sea un arte, por eso la puse un poquito al lado, pero también nosotros sabemos
que en filosofía hay cambios muy fundamentales en esta época, o sea, la vuelta del siglo XX, entre 1890 y 1890 y 1930, el Círculo de Viena, el positivismo lógico y una cantidad de nombres que son conocidos y no tengo necesidad de volver a mencionar. En la matemática, también sabemos de manera general, así que es lo que es la matemática moderna, ¿no? Esa que yo digo que se ve muy claramente desarrollada entre 1890 y 1930. Entonces, eso viene a nivel de contenido, por ejemplo, la aparición y la dedicación, el foco de los matemáticos en nuevos objetos matemáticos como los grupos o todas las estructuras algébricas, los espacios topológicos, los espacios normados, los mismos conjuntos que empiezan a ser la base del lenguaje, digamos, matemático, en la lógica matemática, etc. Hay nuevas metodologías en cada uno de los campos. Bueno, esto está asociado con los objetos sobre los cuales hablé. Hay nuevos valores de investigación, o sea, nuevas ideas en el sentido de qué es lo que es importante esclarecer o investigar en matemáticas, y algunas cosas que tenían más importancia en el siglo XIX receden un poco y se consideran menos importantes. Y también se desarrollan nuevos enfoques filosóficos, el logicismo, el formalismo, el intuicionismo, la llamada crisis de las fundaciones de la matemática de los años 20 y las respuestas que se crearon para enfrentarlas. Entonces, a nivel de contenido, yo creo que está claro para cualquier persona que tenga una leve idea de lo que es la matemática moderna, que efectivamente pasa algo muy dramático en esta época. Y relacionado con eso, la disciplina misma, no solamente que nuevas subdisciplinas se originan, sino que también los límites internos se modifican entre qué era algo que pertenecía al álgebra, ahora pertenece al, no, digamos, al álgebra lineal o al análisis, etcétera. Y también hay un shift, un cambio muy interesante en las fronteras disciplinarias, sobre todo entre la matemática y la filosofía, por un lado, y la matemática y la física, por otro lado. También a nivel institucional hay cosas o procesos que identifican muy bien esta época. Por ejemplo, el ascenso meteórico de Göttingen como un instituto de altísimo impacto en las ciencias exactas y en la matemática en particular, bajo la dirección de Hilbert y Klein, pero bueno, que podría mencionarse aquí decenas de matemáticos que o eran parte del instituto o venían a él frecuentemente o hicieron su doctorado. O sea, Göttingen dejó una marca muy importante en lo que pasa en esta época con el ascenso de los nazis en Alemania. Prácticamente el centro se disuelve. No quiero decir por esto que es la única institución. París, Berlín, Viena, Múnich son ejemplos de otras que existían también, pero que tuvieron importantes procesos de expansión y atracción de nuevo tipo de alumnos. Y también al final de esta época, bueno, se dan las migraciones masivas de los matemáticos de Alemania, sobre todo, dan vueltas por todo el mundo y llegan, bueno, especialmente a Estados Unidos, ¿no? A nivel de individual, de los individuos que participan en esto, bueno, las fronteras 1890-1930 son aproximadas, pero esta es una época, Riemann es activo antes, pero deja una huella muy fuerte, trae nuevas ideas relacionadas con todo lo que dije, Dedekind, Poincaré, Klein, Hilbert, Van der Waden, Emineter, y después el ascenso del grupo Bourbaki en Francia, que es un poco posterior, algunos hasta lo llaman postmoderno, pero obviamente fuertemente conectado con todo eso. Bueno, perdón, les agrego el nivel educativo, por el hecho de que hay grandes reformas educativas en la educación superior en Alemania, en la educación científica, y posteriormente habrá lo que se llamó en Estados Unidos The New Math, la nueva matemática. Eso un poco más tarde, pero obviamente viene a consecuencia de lo que se hace en esos años. Bueno, todo este discurso tan largo para enfocar y decir que a nivel de contenido, a nivel disciplinario, a nivel institucional, a nivel educativo y también individual, es una época de grandes cambios. Y bueno,
vale la pena preguntarse, de eso tratamos en esta charla, si, bueno, podría dársele muchos nombres, digamos, moderna, pero la pregunta es si lo que pasa en matemática en esa época es modernista en el sentido de lo que lo son las artes en esa época, ¿no? Entonces, bueno, para contestar esa pregunta, primero tendríamos que definir qué es el modernismo en las artes. Pero, bueno, todo el que conoce un poco la literatura de investigación sobre el arte moderno, sobre el modernismo como parte del arte moderno, modernismo es un momento muy específico dentro del arte ese que se da en esa época, y es una pregunta que es difícil de responder y además tiene un pequeño catch en el medio, que es que en el año, o sea, en los años de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra en Europa, hay un corte muy importante en la social, intelectual, todo lo que ustedes quieran. Entonces, hay gente que critica el hecho de que se trate de poner una época como categoría histórica relevante, que lo que pasa entre 1890 y 1930 es una unidad cuando hay ese corte en el medio tan importante. Yo no voy a entrar en esa pregunta, pero es importante subrayar que cualquier estudio de modernismo en las artes lo toca a ese punto, ¿no? Entonces, si nosotros, en vez, yo diría, siguiendo la literatura que existe digamos, en la historia del arte, en todas sus ramas, en las historias de los artes, la pregunta de qué es el modernismo la han replanteado. Por ejemplo, este artículo que yo encontré muy interesante de un historiador de la literatura, Ulrich Weinstein, un crítico literario, que no pregunta qué es el modernismo, sino un poco más amplio, si esa idea del modernismo es útil para estudiar el arte y la literatura del siglo XX o de esa época, ¿no? Del principio del siglo XX, y si eso nos agrega algo, agrega un nombre, está claro, pero si nos agrega algo que es explicativo, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena idea de discutir sobre la matemática en esos términos, o sea, no tanto como qué es, perdón, sino si es útil hacerlo. Y para darles la idea de lo que yo pensaría que podría ser una forma de usar el término en forma útil, los retraigo, los llevo, los conduzco al Renacimiento y reformulo la pregunta ahí donde yo sí creo que hay una buena respuesta, que sería, ¿qué tan útil es la idea del humanismo renacentista para entender de manera interdisciplinaria lo que es la matemática en el Renacimiento? Entonces, para ver que esto es una buena categoría, sería bueno preguntarse entonces si el humanismo es una buena categoría histórica, conceptual, analítica, para entender lo que pasa en el arte del Renacimiento. Y yo creo que sobre eso no hay duda, porque uno de los valores básicos del humanismo cultural en la época del Renacimiento es el regreso a los valores, o lo que ellos veían como los valores y el contenido del arte o el mundo intelectual clásico. Por supuesto que eso está, el emblema de esto es la pintura de Rafael, que se llama la Escuela de Atenas, pero es mucho más que esto. Además hay un hecho físico muy importante, que es la caída de Constantinopla, que hace llegar muchos manuscritos griegos de textos que no se conocían en Europa en esa época, y esto crea el deseo de los intelectuales. Eso empieza en Italia, se esparce por Europa, pero existe ese deseo de hacer las cosas como lo hacían los griegos. Como los griegos lo hacían, así lo queremos hacer nosotros. Y ese es un valor que no se da solo en el arte, sino también en la matemática. Si nosotros tomamos los ejemplos de Cardano o Viet, dos matemáticos muy importantes de esa época, Viet un poco más tardío, pero en cuanto a las obras de ellos, pero Viet es el matemático renacentista clásico en el sentido de que sus trabajos, la isagoga, que se llama de Viet, está basada o toma muy fuertemente de los trabajos de Papus, de Alejandría, que no se conocían en Europa hasta 1460 y llegaron de Constantinopla en griego y se tradujeron, o los trabajos de Diofantus, que tampoco se conocían en Europa hasta 1570. Entonces, desde el punto de vista de los valores humanistas,
los valores intelectuales humanistas, lo que hace Viet para crear el álgebra simbólica que nosotros conocemos, o para darle un impulso muy importante, es en base a los valores humanistas. Y en ese sentido yo creo que queda muy claro que la matemática renacentista es renacentista y humanista en el mismo sentido que lo podemos decir sobre o con respecto al arte de esa época. ¿Okay? Entonces, la pregunta que yo me hago aquí, la pregunta que quiero hacer y exponer, y que ya empecé a explicarla, es si se puede decir algo sobre los valores del arte modernista y de la estética modernista que haga que al hablar del modernismo en la matemática estemos hablando de algo parecido y nos haga entender sobre la matemática moderna y sobre los procesos que conducen a su creación y a su prosperidad, nos hagan entender algo en términos esos del modernismo que no entenderíamos si no aplicáramos esa categoría. Bueno, entonces para hacer tal cosa deberíamos ir a la literatura que habla sobre el modernismo, pero esa literatura es enorme y encontraremos visiones diferentes. Y sobre cada una de ellas nosotros podíamos hablar y ver si nos ayudan a entender algo en matemáticas. Y les doy este ejemplo de un libro muy conocido, de Cambridge Introduction to Modernism, en un investigador de mucha monta en este campo, que se llama Pericles Lewis. Y si ustedes leen lo que dice, vamos a leerlo un momentico, está en inglés, pero bueno, yo lo voy moviendo hacia el, perdón, para sacar esto acá para yo seguir hablando, voy diciéndole lo que él dice, ¿no? Dice que en el siglo XIX se experimentaron una serie de crisis que contribuyeron en muchas maneras al desarrollo del modernismo en el arte a principios del siglo XX. Y estas transformaciones él las ve como relacionadas con tres categorías, que una es la literatura y la artística, y está en la base de lo que se llama la crisis de la representación, que ya vamos a hablar de eso, una crisis sociopolítica, que es la crisis del liberalismo de aquella época, de eso voy a hablar menos, y lo que se llama la crisis de la razón, que pasa por la filosofía y la ciencia, que quiere decir una serie de dudas que van surgiendo y se van aumentando y agudizando hacia fines del siglo XIX con respecto a la capacidad de la razón, que ha sido el estandarte, sobre todo del siglo XVIII, pues mediados del siglo XIX, de los procesos intelectuales en Europa. Entonces dice Pericles Lewis que el modernismo ofreció una respuesta literaria y artística a esa sensación que se tenía, que las vías tradicionales de conocer y representar el mundo, que venían desde el Renacimiento y como dije, tal vez empezaban en Grecia, estaban deformando la experiencia del hombre, del intelectual y del artista sobre la realidad. Y la crisis se manejaba a dos niveles. Uno es el contenido y otro es la forma de representación. O sea, se preguntaba la gente si el arte estaba enfocándose y la literatura en los temas apropiados y si las técnicas que estaba usando, narrativas o representativas, para representar esa realidad eran apropiadas. Entonces, y algunos modernistas, dice Pericles, fueron tan lejos hasta decir que la literatura ni siquiera debería representar nada, no debería ser, y el arte no debería ser representativo, sino el arte se representa a sí mismo. Ellos, bueno, esto ya pueden seguir leyendo y todo esto ya me es suficiente para decir lo que quiero decir sobre la matemática. O sea, la idea de Lewis es que hay una crisis de representación y de la razón que viene generada por una serie de procesos sociales y intelectuales, artísticos, y que eso es lo que da lugar a las tendencias modernistas de las cuales ya mencioné. Bueno, yo sugiero que este tipo de argumento podría utilizarse para entender cosas que pasan en la matemática, ¿no? Y entonces, si yo agarro este texto y cambio en algún lugar artístico y literario por científico, si cambio arte y literatura por matemáticas y ciencia, si cambio literatura por matemática, etcétera, yo creo, haciendo las modificaciones necesarias, que esto nos dice algo sobre la matemática. Como ustedes saben, y en todos esos fenómenos
que yo mencioné hace algunos minutos. Estas son cosas que se dan en la matemática. La matemática desarrolla a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una especie de autonomía. Algunos dirían que una especie de solipsismo, o sea, de alejarse totalmente de la realidad y justifica su actividad enfatizando la autonomía de la matemática. Yo no voy a entrar en todo eso porque el que conoce la matemática moderna y las teorías como el álgebra moderna, la topología, etcétera, etcétera, sabe muy bien a qué me refiero, teorías axiomatizadas totalmente, que las varias geometrías, etcétera, que la justificación de la investigación en esos ramos no viene del hecho de que esas teorías representan algo en la naturaleza o en el mundo exterior empírico, sino más bien tienen una justificación interna, tanto como las artes lo hacen en cada uno de los casos. Claro, cabría preguntarse si las razones por las que la matemática llega a ese tipo de modificación de su identidad son parecidas a las de las artes, digamos, pero ya podemos ver directamente en algunas cosas que aparentemente sí, porque sabemos que hay una serie de crisis, como dije, la crisis de la fundacional de las matemáticas en los años 1900, en los años 20, etcétera, que esto lo voy a saltar, pero que podemos formularla en los términos que acabo de expresar, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, Weisstein que mencioné, y Pericles Lewis, hablan mucho de esos temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Weisstein, él habla en el arte, del modernismo en arte, lo describe como la tendencia gradual en la pintura de alejarse de la tarea clásica de representar y empieza a ocuparse más y más con cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de la pintura y no del mundo externo y de la representación, sino del acto mismo de representar. Esas son, ¿cómo se dice? Explicaciones muy aceptadas para el surgimiento de las tendencias principales de la pintura, digamos, en el siglo XX, sobre todo el futurismo y el cubismo, también el neoexpresionismo alemán, etcétera, que tienen una fuerza y una centralidad muy importante en el arte y que se relacionan a esta tendencia de abandonar la tarea clásica, ¿no?, de la representación y más bien preguntarse por la naturaleza del arte mismo y preguntarse esto no en textos filosóficos o cosas así, sino a través del acto de pintar o de componer, etcétera, etcétera. Y otra vez digo, quien conoce la matemática moderna, lo que nosotros llamamos la matemática moderna, sabe que estos son ideas centrales en el desarrollo de la matemática moderna y por lo tanto podemos ver que realmente hay una cercanía muy interesante en este aspecto. Hay historiadores del arte que han abordado de manera muy interesante esta pregunta, pero al revés, o sea, en la dirección opuesta, viendo las ideas científicas que se dan en 1890, en 1930, sin preguntarse demasiado si son ideas modernistas o de por qué surgen, sino que viéndolas ahí como están, de qué manera esas ideas han aportado para el desarrollo de las ideas o de las tendencias modernistas en arte, ¿no? Por ejemplo, Linda Henderson, que es una historiadora del arte moderno muy buena, y ha escrito 2 libros realmente brillantes, uno sobre la cuarta dimensión y la geometría no euclidia, como ellas aparecen en el arte moderno, en 2 ediciones, del 83 y del 2005, y otro específicamente sobre Duchamp, viendo la influencia de la ciencia y la tecnología en sus obras. Entonces, el punto que Henderson presenta es que las ideas científicas que se crearon en esa época estimularon el tipo de innovación tan osada, digamos, tan valiente, que iba tan lejos de parte de muchos artistas, escritores, músicos, etcétera, que sentían esa incomodidad con la capacidad de su lenguaje artístico, cada cual en su campo, de expresar la complejidad de las realidades que se habían creado. Y por lo tanto, ella crea
un puente entre las ideas científicas y las ideas, los estilos y las tendencias artísticas, ¿no? Pero aunque mucho, yo no voy a tener tiempo de hablar mucho sobre eso, pero sí les puedo decir que hay otros historiadores del arte que han relacionado esto con Picasso, con Einstein, como si Einstein hubiera influenciado mucho sobre todo a Picasso y a otros. Eso no es verdad y Linda Henderson lo demuestra muy bien, pero ella más bien habla de ideas científicas que se refieren a las partes ocultas de la realidad, que nosotros podemos llegar a ellas, de la realidad científica y natural, que podemos llegar a ellas con una serie de ideas o de aparatos especiales, como son los rayos X, la cuarta dimensión, podría hablar mucho sobre eso, pero bueno, no tenemos tiempo, y otras ideas, el éter, y también, bueno, algunas ideas que hoy no las consideramos muy científicas, pero se consideraban en la época como la idea de lo que se llama la conciencia cósmica, que la había introducido un psicólogo ruso llamado Uspensky. Otro lugar muy interesante donde nosotros vemos este tipo de nexo, repito, Henderson va de las ciencias hacia las artes, y yo lo que estoy tratando de ver aquí más son la conjunción, por lo menos, la bidireccionalidad de ambas, ¿no? O sea, yo no doy la ciencia por sentada, independientemente de todo contexto cultural. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Hasta que, como lo dice en el caso, bueno, de manera muy breve, pero que es fácil de profundizar en el caso del Renacimiento. Entonces, este otro libro que vale la pena mencionar acá es un libro muy famoso de Janik Tulmin que se llama Viena en la época de Wittgenstein. Y estos autores se refieren al hecho realmente sorprendente de que a finales del siglo XIX se dan en el ámbito cultural vienés una serie de cambios profundísimos de estilo modernista, pero que pasan paralelamente en todos los campos, ¿no? Y ellos se preguntan y dan una respuesta muy clara, pero empieza por una pregunta semi-retórica. Si es una coincidencia que el inicio de la música de los 12 tonos o atonal, de la arquitectura moderna, de lo que se llama el positivismo legal y el positivismo lógico, cada uno en su campo, y de campos como la pintura no representacional, el psicoanálisis y bueno, algunos también escuelas filosóficas, como dice, ¿es coincidencia que todo esto se dio simultáneamente y que se dio de manera tan intensa en Viena? Bueno, ellos relacionan esto o lo ponen bajo el techo de lo que se llama el modernismo. Y para ellos, otra vez, la fuente primordial de esos procesos es el problema del lenguaje, de la naturaleza y los límites del lenguaje, la expresión y la comunicación, que bueno, tendríamos que entrar en detalles qué es lo que quieren decir sobre esto, pero Wittgenstein, en la forma de ver de ellos, es una respuesta al problema del lenguaje y así igualmente, así lo desarrollan ellos esa tesis en su libro, los otros campos que ya mencioné, incluyendo el psicoanálisis. Entonces, dicen ellos, nosotros podríamos seguir con estos paralelos mucho más allá, si nos gustaría, y hablar de la poesía, de la literatura, de la pintura, la escultura, y, muy interesante, dicen ellos, aunque no lo desarrollan mucho, también en la física y en la matemática. En cada caso, dicen ellos, las técnicas de axomatización y de ritmo salteado, el operacionalismo, bueno, una serie de nombres de cosas que pasan en esa época y que ellos explican, dicen ellos, fueron introducidos con el fin de poder enfrentarse artísticamente o intelectualmente con problemas que les habían legado a ellos el siglo XIX y que tiene que ver con la introducción de nuevas herramientas o nuevas aproximaciones, que lo interesante, este es el punto que yo creo que es interesante para las matemáticas, en la cual los medios que fueron introducidos a fin del siglo XIX empiezan a convertirse en las finalidades de cada uno de estos ramos. Se los voy a poner, dice que déjeme terminar, y se vinieron, bueno, el centro de la profesionalización, de la poesía moderna, de los artes, de los artistas abstractos,
y del análisis filosófico, como se dio en Viena en el Círculo Vienés. En matemáticas les doy un ejemplo que, bueno, supongo que toda esta audiencia lo conoce, por ejemplo, la teoría de grupos. La teoría de grupos empieza a desarrollarse a lo largo del siglo XIX como una herramienta para estudiar algunos campos, pero principalmente el campo de la solubilidad de ecuaciones polinomiales con coeficientes racionales, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que empieza con Galois y se va a lo largo del siglo XIX. Y en ese caso, el subject matter que le interesa a los algebristas es la ecuación polinomial y si la podemos resolver o no con medios racionales. Pero eventualmente se axiomatiza la teoría de grupos en la manera moderna en que nosotros la conocemos y se convierte de una herramienta en un fin, en una teoría de por sí que más bien muchas veces bueno, sigue siendo una herramienta, por supuesto. Inclusive empieza a ser herramienta en campos en los que no lo había, por ejemplo, en la topología algébrica y en otros, en la física, por supuesto, y en muchos otros campos, pero también es una teoría de por sí. Y eso pasa por, bueno, los procesos que afectan a la matemática final del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, lo interesante es que en todos estos casos, Yannick Betulmin ven ese paso, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía, Mautner, que es una persona central en su libro, no vamos a hablar de eso ahora, nada más les voy a recordar que Mautner es el único filósofo que Wittgenstein menciona por nombre en el Tractatus. Entonces, Mautner empieza a hablar del problema del lenguaje, Wittgenstein lo analiza ya con una manera más avanzada y el positivismo lógico convierte el análisis del lenguaje, no el lenguaje, sino el análisis del lenguaje en su subject matter. Él da una expresión, ellos dan algo parecido a lo que pasa en la música con Mahler, que trae el romanticismo europeo, la música romántica, a su máxima expresión, hasta que Schoenberg dice, bueno, ya no podemos ir más allá de eso, y bueno, cambia todo el sistema de pensamiento con la música de los 12 tonos, y Hindemith, después de eso, todos ellos vienen, por cierto, vuelven un poco hacia atrás. Lo mismo él ve en el Wagner, no lo mismo, pero también ve 3 etapas. Bueno, yo voy a pasar esto muy rápido, también porque yo no soy un gran especialista en arquitectura, aunque uno aprende mucho de esto hablando o leyendo a Yannick Betulmin, pero empieza este estilo que se llama el estilo secesionista, en el cual el máximo representante es Otto Wagner, y ustedes todavía pueden ver este tipo de estaciones o de edificios en Viena que son con muchos ornamentos y traen al máximo lo que pasa en el siglo XIX. Y después, Alfred Loos, que es un arquitecto muy revolucionario en su tiempo, empieza a diseñar este tipo de casas que ustedes ven acá, en las cuales los ornamentos se van sacando. Y eventualmente se llega al Bauhaus, en donde lo que se ve es un funcionalismo muy extremo, que lleva esa serie a su máxima expresión, ¿no? La serie de esas 3 etapas. Peter Gallison, que es un historiador de la ciencia, muy conocido de Harvard, tiene un artículo muy interesante al respecto, donde toma esto, no entre la matemática y el arte, pero también hace un puente, en este caso entre la filosofía, el positivismo lógico que se desarrolla alrededor del círculo vienés que ya mencioné, y el modernismo en arquitectura, cuya máxima expresión llega a finales de la época al Bauhaus, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es otro tipo de argumento que puede ser muy importante. Dice, ambos procesos, ambos undertaking, enterprises, trataron de materializar un tipo de idea que Peter Gallison la llama la construcción transparente. Bueno, en el caso de la arquitectura es claro lo que quiere decir una construcción transparente, aunque no todo el Bauhaus es transparente en ese sentido, pero es transparente en su visión de la arquitectura. Y entonces, perdón, y dice él
que esa transparencia consiste en la construcción de elementos muy simples, todas las formas más desarrolladas que el programa mismo lleva a la exclusión de partes decorativas, místicas, metafísicas. Lo vieron en el caso de la arquitectura, cómo ese proceso que mostré lleva a eso, pero Peter Gallison nos muestra también cómo el positivismo lógico es un desarrollo de la filosofía temprana de Wittgenstein, en la cual tratan de dejar al desnudo, digamos, los elementos fundamentales del análisis del lenguaje que empieza con Mautner, pero aquí llega a su máxima expresión. Entonces, aunque Yannick y Toulmin en su libro sobre Viena no hablan de esto específicamente, podríamos pensar que en la ciencia también tenemos ese desarrollo modernista y también las tres etapas. Otra vez, no puedo entrar en todos los detalles, pero en la física, si tuviéramos tiempo, yo podría explicar cómo hay un pasaje muy interesante, una transición desde Ernst Mach con su crítica a la mecánica newtoniana y después cómo Hertz y Boltzmann traen una nueva forma. Especialmente conocido es el caso de Hertz, que escribe su libro sobre los fundamentos de la mecánica. El libro de Hertz es conocido más que todo por su trabajo en electromagnetismo, pero el libro muy importante para su época, que trata de desgranar los elementos básicos de la mecánica racional, y bueno, se vuelve muy famoso, y Boltzmann hace algo muy parecido también con la mecánica estadística, la teoría cinética de los gases. Y bueno, después eso nos mueve a los desarrollos del siglo XX, que empiezan por un lado con la relatividad de Einstein y con la teoría cuántica que empieza a finales del 19 y eventualmente se transforma en los años 20 en la mecánica cuántica, Heisenberg y Bohr, digamos, para llamarlo así. Y en matemática, otra vez, quien conoce puede identificar, yo creo, esos pasos muy bien. Hilbert, como quien empieza con un programa de análisis axiomático, también de la física y de varios campos matemáticos, muchas veces lo han asociado con el formalismo, pero yo creo que eso es erróneo, no importa, no entraremos en eso, es un axiomatismo no formalista. Y entonces Noether lleva esto a una nueva expresión al transformar el álgebra en la disciplina de los campos que se pueden estudiar usando los métodos que Hilbert había utilizado para los campos clásicos de la matemática del siglo XIX, y después Bourbaki, que bueno, ya lleva eso a su máxima expresión. Otra vez, no tengo tiempo de explicarlo, pero que yo creo que quien conoce la obra de Bourbaki entenderá rápidamente cómo yo relaciono ambas cosas. Bueno, podríamos hablar, aunque no tengo mucho tiempo, así que lo voy a saltar, del modernismo en Viena. En Viena hay una escuela matemática, el modernismo matemático, una escuela matemática sumamente interesante, sobre todo porque la gente llega ahí de muchos lugares. No es como en Berlín, que existe una tradición que va creando su propia continuidad. Toda esta gente que ustedes ven acá, bueno, matemáticos muy famosos y muy importantes, pero cada uno a su manera y con su estilo. Y si tuviéramos tiempo, sería muy interesante ver todos ellos sumamente conectados con el ámbito cultural vienés en todas sus expresiones. Y por otro lado, les puedo contar que los tres escritores más importantes del modernismo literario en Viena, que son Hermann Broch, Leo Perutz y Robert Musil. Robert Musil es el más conocido por el libro El hombre sin propiedades, ¿no? De Mann ohne Eigenschaften. Los tres tienen educación matemática. Los tres son matemáticos por educación, y Leo Perutz, por ejemplo, siguió trabajando como auditor principal de una compañía de seguros, etcétera. Entonces, bueno, obviamente, desde el punto de vista por lo menos individual y conceptual, hay un puente muy importante. Yo voy a tratar de terminar en 5 o 10 minutos, si me lo permite, Javier, y quisiera agregar un par de ideas. Clement Greenberg es el gran teórico o teorizador, digamos, del modernismo artístico en Estados Unidos. Él viene un poco más tarde, muchos lo conocen por ser el promotor de Jackson Pollock, sobre todo,
y de otra gente. Él también aparece en la película famosa sobre Jackson Pollock, aunque la mayoría de la gente no sabe por qué cuando él aparece en la casa de Jackson Pollock, la gente se pone muy nerviosa. Bueno, Clement Greenberg te podía coronar y desmoronar las carreras de varios artistas. Y bueno, los historiadores del arte lo odian a muerte por lo que él hizo, pero como yo no estoy en esa brancha de los historiadores del arte, entonces yo veo las ideas de él y yo creo que las explicaciones de él sobre lo que es el modernismo son muy interesantes también para pensar en lo que ha pasado en la matemática, sobre todo en la época hasta Bourbaki, hasta principios de los años 40, ¿no? Y dice esto que es interesantísimo para nuestra charla. Dice que la esencia del modernismo es la posibilidad de usar los métodos de una disciplina para criticar a la disciplina misma, criticar en el sentido de estudiar sus límites, sus posibilidades, etc. Y dice, esto lo hacen no para tratar de poner en cuestión o en tela de juicio esos métodos, sino para fortificarlos, porque estamos viendo dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas. Y él lo compara esto a lo que hizo Kant, ¿no? Como que usó la lógica para ver los límites de la lógica o la razón para ver los límites de la razón. Y entonces él dice que, voy a saltar un poquito acá, él dice que lo que nosotros vemos que pasó en la pintura es que, o en otros métodos, es que digamos, no en otros métodos, sino en otras disciplinas artísticas, es que las disciplinas se dedicaron a pensar en los límites y digamos, en las características de la expresión de dicho campo, pero con las herramientas de ese campo. O sea, yo les puedo dar el ejemplo más clásico de la matemática, es lo que se llama la metamatemática, sobre todo el trabajo de Hilbert y sus alumnos, y después Gödel, que con métodos matemáticos propiamente dichos, analizaron las capacidades deductivas de teorías matemáticas. Eso es algo importantísimo, por supuesto, en el siglo XX, principios, y se parece muchísimo a lo que Greenberg nos explica sobre el arte. Y en realidad, para ya ir concluyendo, nosotros vemos que nosotros tendemos a ver como la matemática del siglo XX, sobre todo, bueno, empezando a principios del siglo XX, es una producción intelectual tan exitosa y tiene tantos logros. Entonces nosotros vemos, bueno, los que ya mencioné desde el principio de la charla, nosotros vemos cómo, o sea, vemos a la matemática sobre todo desde el punto de vista de los éxitos que tuvo, pero también podemos ver, si lo observamos en el discurso de matemáticos cuando hablan sobre la matemática, cómo hay muchas dudas si lo que están haciendo es correcto o no. Esta es una idea que yo estoy tomando aquí de un artículo muy interesante de Jeremy Gray, que habló sobre la anxiety existente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es otra de las características del modernismo en las otras disciplinas, sobre todo artísticas e intelectuales. Que hay, por los procesos de modernización social, económica, política, eso crea en el individuo, en Europa sobre todo, una sensación de ansiedad, o sea, de falta de coherencia entre las ideas y las normas que se conocían y según las cuales se regía la vida en Europa, con lo que ha pasado en el mundo que empieza a desarrollarse vertiginosamente a principios del siglo XX, lo que los alemanes llaman die Moderne, la modernidad. No el modernismo, no un estilo de arte, sino lo que pasa en el mundo moderno. Por supuesto que la guerra es parte de esto, también lo corta, pero también es parte, y lo que pasa sobre todo en Alemania después, en la República de Weimar, es una expresión tanto artística, pero también existencial, digamos, de esa ansiedad. Entonces, Jeremy Gray detectó de manera muy interesante cómo esa ansiedad se manifiesta también en la matemática. El problema de la unidad es un problema sobre los cuales muchos matemáticos escribieron y trataron de desarrollar inclusive teorías la teoría de conjunto, por ejemplo, que sea una teoría
de unidad de la matemática, porque pensaron que la matemática, por la especialización tan grande en los diferentes ramos, se iba desmoronando. La certitud de la matemática, que aumenta a finales del siglo XIX, pero también se pierde por las paradojas del infinito, etc. Y también la no representación en matemática, el alejamiento de la naturaleza, también para muchos matemáticos, Poincaré sobre todo, era un mal signo. No voy a tener tiempo, pero podría leerles acá. Ustedes pueden buscar, los que les interese, el artículo de Jeremy Gray, o yo les mando el link si quiere, donde, por ejemplo, Federico Enríquez, un geómetra italiano muy importante, describe todo eso. Bueno, se los dejo como tareas para que hagan en la casa, pero quiero decirles que no es el único. Yo les podría traer artículos de matemáticos, no necesariamente del top como Hilbert o algo así, pero matemáticos muy destacados, como Pringsheim, que trabajaba en Viena, que es sobre el valor y tal vez la falta de valor de las matemáticas, ¿no? ¿Para qué nos sirven las matemáticas en la era en que se está desarrollando? Lo mismo Oscar Perrón, otro matemático también viene, que escribe sobre la verdad y el error en la matemática, lo cual parecería muy raro a principios del siglo XX, cuando la matemática se está volviendo tan poderosa y se desarrolla de una manera vertiginosa. Bueno, entonces, tratando de resumir más o menos, yo creo que he tratado de mostrarles aquí cómo algunos elementos que se encuentran en la base de los desarrollos, varios, diferentes, pero a veces también con muchas cosas comunes dentro de las artes o en las diferentes disciplinas artísticas, yo creo que sí pueden ayudarnos a entender muchos de los aspectos del desarrollo de la matemática modernista, o sea, la matemática moderna como un undertaking, una empresa, digamos, intelectual de tipo modernista. Y por supuesto, como el modernismo en arte cambia después y recede para dar lugar a nuevas tendencias dentro del arte en los años 40, 50 y hasta nuestros días, bueno, también en la matemática ha habido cambios, porque la matemática conceptual tan fuerte que se desarrolla en esa época y que llega a su máximo en la época de Bourbaki, digamos, entre los años 40 y 70, también ha ido recediendo para dar lugar a otras cosas, para aceptar disciplinas que no eran parte de ese modernismo, como por ejemplo la probabilidad. No es que no existía, pero tenía menos prominencia. La combinatórica, la matemática discreta no era parte de todo eso. Y bueno, después la matemática en la cual la computación o los métodos de computación se han vuelto centrales, tampoco es parte de esa matemática en la cual tal vez hay un fondo estético que es común a la matemática y a la ciencia. Bueno, hasta aquí llego yo y espero que les haya parecido interesante mi charla. Muchas gracias, Leo. Fue muy interesante tu charla. No veo yo preguntas en Facebook. Si alguien tiene una pregunta aquí, bueno, yo tengo muchas, pero creo que es mejor despedirnos del público. Les recordamos a todos que la próxima semana tendremos nuestra última sesión de este semestre y los esperamos a todos aquí. Nada más déjenme recordar rápidamente, el título de la próxima charla de la próxima semana será ¿Mate ritmo o el ritmo me mata? Bueno, pues los esperamos a todos la próxima semana.